Me voy a permitir presentar y dar la bienvenida en este ambiente virtual al doctor Francisco Marmolejo, que, como ya lo señaló la doctora Martínez, nos dictará la conferencia magistral de esta sesión. La conferencia que él nos imparte, bueno, pues ya la mayoría, si no es que todos y todas, tienen ya la información, inclusive la presentación, es sobre el tema de la internacionalización del posgrado, desafíos del post-COVID. Voy a mencionar algunos datos a manera de semblanza, muy relativamente breve, ¿verdad?, del doctor Marmolejo, dado que pues tiene un currículum, una trayectoria muy amplia, que nos llevaríamos yo creo que todo el tiempo que se tiene para su presentación, el mencionarlo, y pues voy a destacar únicamente aquello que pueda ser medular. Bien, Francisco Marmolejo es desde febrero de este año, del 2020, asesor de educación de la Fundación Qatar para la Educación, Salud y Desarrollo Comunitario, Qatar Foundation, en la que aporta perspectivas estratégicas para el logro de la misión del ecosistema de educación e innovación. Este ecosistema, la Fundación lo ha establecido en Doha y está integrado por 22 instituciones que abarcan todos los niveles del sistema educativo de Qatar. Anterior a esta actividad que está desempeñando actualmente el doctor Marmolejo, del 2012 hasta el periodo de febrero de 2020, colaboró como especialista líder de educación superior del Banco Mundial, habiendo fungido como coordinador global de educación superior en la sede del banco en Washington, D.C., entre 2012 y 2018, así como especialista líder de educación para la India y el sudeste asiático con sede en Delhi, India, entre 2016 y 2020. El doctor Marmolejo regularmente participa en foros internacionales sobre temas de educación superior, ha impartido conferencias y cursos especializados en más de 75 países y escribe en medios especializados en temas de educación internacional. Entre otras, fundó y dirigió entre 1995 y 2012 el Consorcio de Cooperación de la Educación Superior de América del Norte, que yo creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con esta organización, la CONAGEC, una red de más de 160 universidades, principalmente de Canadá, Estados Unidos y México, y que tiene su sede en la Universidad de Arizona de Estados Unidos. En esta institución, en la Universidad de Arizona, también el doctor Marmolejo fungió como vicerrector asistente de programas del continente americano. En 1994 fue el primer mexicano seleccionado para servir como fellow del Consejo Estadounidense de la Educación Superior, en el marco de la cual fue académico visitante en la Universidad de Massachusetts. Ha sido también vicerrector de la Universidad de las Américas en México y consultor internacional de la OCDE con sede en París. Realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ha sido el primer exalumno de la Universidad de San Luis Potosí que le han otorgado el doctorado a honoris causa. Esta misma distinción le ha sido otorgada por la Universidad de Guadalajara. Pues muy bien, bienvenido. Un gusto, un placer escucharte, doctor Marmolejo, y te dejo el micrófono. Muchísimas gracias, Patricia. Es un gusto saludarte y tener este pretexto para estar en contacto nuevamente. Y agradezco también a la doctora Sara Martínez Covarrubias, presidenta del Consejo, por la gentil invitación para
poder compartir con ustedes algunas perspectivas. Voy a compartir mi pantalla. Les agradezco, por favor, que... aquí alguien está queriendo compartir la pantalla. Vamos a ver. Por favor, indíquenme si se ve la presentación. ¿Se ve la pantalla completa? Sí. Ok. No es la función de presentador, sino la pantalla completa, ¿verdad? Bueno, entonces, tanto Patricia como Sara me pedían que yo pudiera hablar un poquito acerca de la internacionalización del posgrado y los desafíos que esta representa en el contexto de la crisis actual. Y es en este sentido que haré mi presentación. Probablemente para comenzar, valdría la pena, antes que nada, detenernos un poquito y discutir si realmente hay un consenso o no con respecto a lo que entendemos por internacionalización. Y más que nosotros, lo que entienden por internacionalización las personas que no están tan familiarizadas con el devenir de la parte internacional de las instituciones de educación superior. Y ustedes se sorprenderán, tal vez no, de que realmente no existe un consenso. Inclusive, existe una gran cantidad de malentendidos, yo diría, de entendidos parciales acerca de lo que es la internacionalización y muy poco acerca, y obviamente también de lo que no es la internacionalización. Y un poquito la pregunta es, bueno, ¿a quién hay que responsabilizar de esto? ¿A aquellos que no entienden la internacionalización fuera de las universidades y de nuestros programas académicos, o a nosotros quienes nos dedicamos a esto, que tal vez no hemos tenido la capacidad de comunicar adecuadamente lo que es y lo que no es la internacionalización? Fíjense que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Banco Mundial, hacíamos un estudio periódico acerca de cuáles debieran ser las prioridades que debieran enfatizarse en la educación superior, diríamos, en los próximos 5 años. Y era muy interesante observar que los mismos gobiernos, esta era una encuesta que se aplicaba con gobiernos de los países que son socios del banco, los mismos gobiernos ni siquiera tenían una idea clara de lo que era la internacionalización, tan es así que esta la consideraban no necesariamente como una gran prioridad. Aunque cuando ustedes dialogaban con los gobiernos, normalmente lo que decían es que la internacionalización es muy importante. Entonces, había una especie de, diríamos, de conexión fallida entre entendidos de qué es y qué no es la internacionalización y responsabilidades. Así que algunos desafíos que tenemos con respecto a esta idea de la internacionalización, primero que hay realmente versiones acotadas de lo que es y lo que no es la internacionalización. Segundo, que obviamente hay preocupaciones legítimas sobre las implicaciones negativas que tiene la internacionalización. Hay quien se refiere a la internacionalización como una fuente más de neocolonialismo o como una fuente de fuga de cerebros, o que realmente la internacionalización contribuye a perder la identidad cultural de los ciudadanos de un país o de los estudiantes de una universidad, o inclusive que provoca una estratificación entre las instituciones de educación superior. Todas ellas son preocupaciones legítimas y además son preocupaciones válidas. Por supuesto que hay también ciertas interpretaciones erróneas acerca de la internacionalización. Una de ellas, por ejemplo, es que la movilidad es un sinónimo de la internacionalización. La otra es que los rankings, diríamos, son un sinónimo de calidad e inclusive que también son un sinónimo de la internacionalización. Hay también una interpretación errónea cuando se señala que la firma de convenios es un sinónimo de intensidad de la actividad internacional. Otra interpretación errónea que hay con respecto a la internacionalización es que esta se puede lograr por decreto, cuando alguna autoridad universitaria decide que ahora ya somos internacionales y automáticamente nuestra universidad ya es internacional. Y por supuesto, si hablamos de movilidad como sinónimo de internacionalización, pues pónganse ustedes a pensar que normalmente
la movilidad solamente beneficia a una pequeñísima cantidad, menos del 2% de los estudiantes de educación superior del mundo participan en programas de movilidad. Quiere decir que solamente enfocaremos nuestra batería en ese 2%, inclusive si las universidades hacen grandes enunciados diciendo que vamos a duplicar los números de movilidad internacional, bueno, realmente están pasando del 2 al 4%. La gran interrogante es cómo hacer que la internacionalización sea algo que beneficie al 96 o 98% de los estudiantes restantes. De ahí la necesidad de hablar de la internacionalización como algo más holístico, más sistémico. Por eso me gusta mucho la definición que John Hotzik hace de la internacionalización integral, cuando él señala que es un compromiso confirmado a través de la acción para imbuir las perspectivas internacionales y comparadas en todas las actividades de enseñanza, investigación y servicio a la comunidad que tiene una institución de educación superior. Adoptando una definición más comprensiva de la internacionalización, entonces cambiaremos el chip de qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer con respecto a la internacionalización. Así que imagínense ustedes, si en este contexto que hoy vive el mundo de la pandemia, si seguirá vigente la internacionalización como la entendíamos convencionalmente. ¿Qué pasará si nuestras universidades no tendrán estudiantes internacionales, lo cual va a suceder? ¿Qué pasará si los convenios que teníamos basados en la idea de la movilidad de académicos ya no podrán funcionar, cuando menos en el corto plazo? Esto quiere decir que la internacionalización hay que encerrarla en un cuarto y esperar a que cambien las condiciones. Pues no, tenemos que repensar la internacionalización de la educación superior. Así que, hablando de la pandemia, probablemente valga la pena recordar que esta, al final de cuentas, ha sido un repentino y, por supuesto, en el mayor de los casos, inesperado acontecimiento. Para darles una idea del impacto que esto ha tenido, pónganse a pensar que en un periodo prácticamente insignificante de tiempo, 2 meses, prácticamente 200 millones de estudiantes dejaron de acudir a las aulas universitarias en todo el mundo. Que la gran mayoría de los estudiantes internacionales tuvieron que regresar a sus países de origen y que generaron al mismo tiempo un problema con el 30% de aquellos estudiantes que sí quedaron en las instituciones huéspedes, porque en muchos de ellos se enfrentaron y siguen enfrentando condiciones de discriminación, de falta de recursos financieros, de falta de capacidad inclusive de las instituciones huéspedes de poderlos atender con sus necesidades básicas. Hablando de la transición tan brutal que ha vivido la educación superior en estos meses recientes, pues obviamente casi el poco más de la mitad de los estudiantes del mundo pudieron de alguna manera continuar sus estudios universitarios con mecanismos de enseñanza no presencial, pero también un 40% de los estudiantes en el mundo no han podido continuar sus estudios. Siguen detenidos en su proceso de aprendizaje y ya de suyo tienen un significativo déficit que difícilmente va a poder ser compensado. Así que las instituciones en el cortísimo plazo tuvieron que dedicarse a atender lo urgente y por supuesto que dejaron de lado lo importante. En algunos casos la transición fue rápida. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se tardaron más o menos 2 semanas para que los estudiantes pudiesen pasar a una no presencialidad casi del 100%. En el caso de las universidades mexicanas, de acuerdo con un análisis que hizo la ANUYES, pues también las universidades, bien que mal, más o menos pudieron adaptarse a esta nueva realidad, abriendo plataformas, capacitando rápidamente a sus docentes y, por supuesto, a los estudiantes, y también flexibilizando sus servicios académicos administrativos o los procesos de admisión, etcétera, etcétera. Pero una de las razones por las que la transición no ha sido sencilla es porque, entre otras razones, es porque la brecha digital es muy evidente en el caso mexicano. Y también es evidente en el caso de Colombia, por cierto, sabiendo que hay varias personas de Colombia que también participan en este evento. Ustedes pueden ver en esta gráfica, no pensando en estudiantes universitarios, sino en aquellos que están por iniciar sus estudios universitarios, porque es la única fuente de información confiable de que disponemos. Ustedes pueden observar que si un estudiante
atiende a una escuela preparatoria de altos recursos económicos, pues lo más probable es que en un 85% de esos estudiantes tendrán una computadora en su casa. Pero si un estudiante está en una escuela de escasos recursos económicos, que es la mayoría de los estudiantes en las escuelas preparatorias mexicanas, solamente 2 de cada 10 estudiantes tienen acceso a un computador. Así que esto nos da una idea del significativo desafío que representa la brecha tecnológica en comparación con otros países, como en este caso el de Dinamarca. Hablando de conexión a Internet y de líneas móviles por cada 100 habitantes, pues en el caso México y Colombia, ustedes pueden observar que realmente, diríamos, solamente un 40% de los estudiantes tienen acceso al Internet en sus hogares y que obviamente sí hay mayor acceso a dispositivos móviles que no necesariamente puedan tener la capacidad de provocar este aprendizaje de manera adecuada. Y si hacemos un análisis adicional respecto a la disponibilidad entre estudiantes o personas que están en áreas urbanas o áreas rurales, pues naturalmente que encontraremos que la brecha crece y que naturalmente eso necesariamente va a provocar inequidad en el acceso de oportunidades a la continuación de la formación universitaria, tanto en la licenciatura como por supuesto que también en el posgrado. Así que en el corto plazo hemos aprendido varias lecciones. Hemos aprendido que no estábamos bien preparados para atender una pandemia de esta magnitud, que el entorno operacional de las universidades realmente es frágil. Hay muchas universidades que hoy están en riesgo de desaparecer, muchas que ya han tenido que cerrar en el mundo. Que la transición a medios no presenciales tampoco es tan sencilla como se imaginaba uno y tampoco es la solución mágica a la continuidad. Que se necesita un liderazgo diferente en la educación superior y en nuestros programas académicos que responda más rápidamente a circunstancias de crisis. Que las deficiencias que ya teníamos vigentes, visibles en la educación superior en el mundo, en la región de América Latina y en México, en temas tales como acceso con equidad, limitada relevancia en la enseñanza, etcétera, son problemas que se han puesto de manifiesto, diríamos, por la crisis y que lamentablemente se van a magnificar en la pospandemia. Y también hemos aprendido que vale la pena cuestionarnos nuestros supuestos tradicionales acerca de la educación superior. En el corto plazo, algunos desafíos que se tienen son el desafío precisamente de cómo minimizar el déficit de aprendizaje por esta forzada y rápida transición a la no presencialidad. Segundo, cómo atender el problema de la brecha tecnológica, porque este es un problema que va a seguirnos afectando en el corto plazo. ¿Qué podemos hacer? Y hay varios ejemplos de instituciones que están atendiendo este problema exitosamente. ¿Cómo mantener el interés de los estudiantes que ya no están, con los que ya no podemos controlar más este interés al interior del salón de clases tradicionales? ¿Cómo garantizar la integridad en los procesos de medición del aprendizaje, en las pruebas, también porque no tenemos al estudiante frente a nosotros? Y también cómo atenuar las implicaciones financieras que va a representar el hecho de que habrá una significativa crisis financiera en la educación superior. Ya lo estamos viendo con masivos recortes que están teniendo que experimentar varias universidades en el mundo. Un estudio reciente que hizo la Universidad Autónoma de Querétaro preguntaba a los estudiantes, ¿qué sientes por estar trabajando en línea? Y ustedes pueden observar que nada más 2 de cada 10 tienen una idea positiva. La mayoría tienen sentimientos negativos con respecto a la no presencialidad, frustración, no aprender, agobio, estrés, etcétera, etcétera. Y bueno, Ted Son hizo un estudio también interesante preguntando a los estudiantes qué hiciste mientras estabas tomando clases en línea, y ustedes pueden observar ahí que no necesariamente una buena cantidad de ellos estaba precisamente estudiando. Seguramente estaban aburridos con la cátedra tradicional del profesor que se trasladó de la presencialidad a la no presencialidad. Pues bien, como dice sarcásticamente Stephen Costley, la cátedra es una excelente manera de enseñar, pero una terrible manera de aprender. Así que los docentes, quienes están hoy escuchándome, seguramente lo saben bien, pues naturalmente que han tenido significativos desafíos. El desafío de cómo motivar a los estudiantes, cómo medir su aprendizaje, cómo resolver las dificultades técnicas,
cómo dedicar tiempo adicional a preparar materiales de una manera diferente. Y no podemos negar que también los profesores son seres humanos. También enfrentan problemas de ansiedad y de aislamiento. Un estudio reciente que hizo la Universidad de Yale, entre profesores claramente lo indicaba, al preguntarles cuáles eran las emociones más frecuentes que tenían en abril de este año, diríamos en el pico de la pandemia, pues las expresiones eran precisamente negativas: ansiedad, miedo, preocupación, saturación, tristeza. Así que, bueno, son seres humanos al final de cuentas. También hemos aprendido que hay algunas técnicas que se pueden utilizar para mantener el interés de los estudiantes. Por ejemplo, reducir los tiempos de exposición convencional, por ejemplo, crear aprendizajes que sean más significativos, aplicar técnicas pedagógicas digitales como Flip Learning y otras. Por supuesto, asegurarse que también las actividades sean tales que mantengan el interés de los estudiantes. Sabemos que, por ejemplo, los estudiantes tenemos que estar teniendo retroalimentación de ellos constantemente para que no se aburran. Utilizar el método socrático que permita que los aprendizajes realmente sean significativos. Y, por supuesto, que los profesores tienen que convertirse en estudiantes, aprender cosas que seguramente antes no habían pensado que tendrían que aprender. Bueno, volviendo al tema de la internacionalización, pues naturalmente que la crisis la puso también a temblar. Una buena manera de ver esto es cuando ustedes hacen el análisis de los términos de popularidad en Google. Ustedes pueden observar que, por ejemplo, en el mes de febrero, el término cursos en línea realmente tenía muy poco interés, solamente un 20% de popularidad. Y vean ustedes cómo para el 11 de abril, el 100% de popularidad. Y obviamente términos como estudios en el extranjero, que también tenía una alta popularidad, prácticamente desapareció del mapa en un periodo relativamente de tiempo. Incluso muchos estudiantes en el mundo que consideraban la idea de estudiar en el extranjero han tenido que aplazar sus planes o inclusive cancelarlos porque no va a ser posible tener movilidad en el corto plazo. Y para algunos países esto es verdaderamente brutal. Vean ustedes el caso de Australia, que normalmente se alimenta de estudiantes internacionales. Hay universidades en donde el 40% de sus estudiantes y en general, y casi el 60% de sus estudiantes en el posgrado son estudiantes casi siempre o de China o de India, obviamente también de otros países. Cuando India decide la gente pues que no va a poder estudiar en el extranjero, pues obviamente esto puso a temblar a las instituciones de educación superior de Australia, y ustedes pueden ver en estos encabezados periodísticos pues que realmente, cierto, esto va a representar un impacto brutal en las instituciones de educación superior de ese país. En el caso de los Estados Unidos también, aunque los estudiantes siguen pensando que ir a estudiar a Estados Unidos su posgrado es una buena idea, sin embargo, ustedes pueden observar que prácticamente el 71% de las instituciones, el 33% en posgrado y el 36 y el 26% en posgrado, van a enfrentar cambios negativos en su matrícula estudiantil. Lo mismo pasa en Inglaterra, en donde también se sabe que una buena cantidad de estudiantes van a dejar de ir a las universidades en aquellos países. Y esto es un arma de doble filo. Para esas universidades será un problema, pero créanme lo que es una excelente oportunidad para los posgrados en los países de origen, en este caso México y Colombia, porque es la oportunidad de captar a estos estudiantes que de lo contrario hubiesen estado pensando en ir a otros países. ¿Qué implicaciones de corto plazo todo esto va a tener? Bueno, primero, que hay una contracción económica, esa es una realidad. México tendrá una contracción económica en el año de poco más del 10%, si mal no recuerdo, y obviamente esto va a representar menos dinero, tanto en los gobiernos como en las familias, como en los estudiantes que deciden o no estudiar su posgrado. Y los gobiernos, en el caso mexicano, pues con muy limitados recursos, van a tener que atender N prioridades, una de las cuales es precisamente la educación superior y una más precisa, la educación superior de posgrado. Y si en este contexto vemos autoridades que no precisamente valoran la educación superior y la educación de posgrado, pues menudo problema tenemos.
Otro problema es que habrá altas tasas de deserción o de aplazamiento de estudios. Otro es que seguramente va a haber pocos o ningún estudiante internacional. Y otra, por supuesto, es que todavía existe gran ambigüedad de saber si las universidades realmente van a poder iniciar sus operaciones regulares y cuándo. En términos del impacto económico, ustedes pueden ver que la escala de la caída es verdaderamente brutal, con excepción de China, que es el único país que experimentará un crecimiento económico positivo este año. Todos los demás países en el mundo, sin excepción, van a tener una tasa de crecimiento negativa. Y lamentablemente, la batalla contra la extrema pobreza, que se iba de alguna manera ganando en el mundo, ha tenido un retroceso brutal, como ustedes lo pueden ver en este análisis reciente del Banco Mundial. Hay un estudio que se acaba de publicar hace un par de semanas en Estados Unidos, en donde analizaron a las instituciones en función de una serie de componentes de información y con base en ello llegaron a la conclusión de cuáles son las instituciones que se encuentran más vulnerables y cuáles se encuentran en una situación en donde la crisis no les va a afectar mucho. Y me llama mucho la atención que instituciones venerables, serias de investigación, que realmente uno pudiera pensar que no tienen ningún riesgo de perder la viabilidad, pues realmente están en verdaderos problemas, ¿no? Así que no es nada más de algunas cuantas. ¿Quién iba a pensar que, por ejemplo, la Universidad de Indiana o la Universidad de Montana pudieran estar en esta circunstancia? Pero así es. El caso de Colombia también es muy emblemático. Hay un estudio reciente que se hizo en Colombia que señala que en el caso del posgrado, solo 3 de cada 10 estudiantes de posgrado van a continuar con sus estudios el próximo semestre. Así que el impacto es verdaderamente fuerte y no podemos desdeñarlo. Algunas acciones que han tenido que tomar las instituciones son verdaderamente brutales. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Arizona, donde yo todavía solía trabajar, el recorte ha sido tan fuerte que incluso se han tenido que reducir salarios, incluso se han tenido que cancelar contrataciones, incluso se va a tener que liquidar personal. Por supuesto que también se han tenido que aplazar proyectos estratégicos importantes. Así que realmente la situación no es nada halagüeña. Un estudio que se hace mensualmente en los Estados Unidos entre rectores de universidades, al preguntarles cuáles son las prioridades que usted como rector o rectora tiene que atender, ustedes pueden observar ahí que las preocupaciones son de muy corto plazo. Es si va a haber viabilidad financiera, si va a haber estudiantes, si van a enseñar en línea o van a enseñar presencialmente, cómo atender el desafío de la salud mental de los estudiantes y de los profesores. Y curiosamente ustedes pueden observar que en esta lista de 10 prioridades, pues la parte internacional no necesariamente se encuentra entre las principales. Hoy en el caso de Estados Unidos, simplemente para información de ustedes pueden ver que entre mayo y agosto las instituciones han tenido que cambiar su decisión de si van a enseñar presencialmente. En mayo el 60% consideraban que sí, ya para agosto solamente el 5% consideraban que sí continuarán enseñando totalmente presencial. Así que tampoco los escenarios son de abrir o cerrar. Un estudio que les recomiendo que revisen, que ahí les agrego el link en el archivo, habla precisamente de 15 diferentes escenarios que se pueden explorar y que están ya implementando en varias universidades. Por ejemplo, el de solamente permitir el acceso a ciertos estudiantes o escalonar su presencia en la institución o crear burbujas de aprendizaje, o sea, grupos compactos de estudiantes, o pasar al modelo tutorial o a modularidad como parte de la continuación de los procesos educativos. En el caso específico de los posgrados, este estudio que hizo el Consejo de Estudios de Posgrado de los Estados Unidos les da una idea de por dónde andan las prioridades por allá. La principal prioridad para ellos es cómo brindar apoyo financiero a los estudiantes. La segunda es cómo ayudarles a atender sus necesidades básicas. La tercera es cómo apoyar a los profesores en la enseñanza virtual. La cuarta es cómo mantener a sus profesores. La quinta es cómo apoyar a los estudiantes en la enseñanza en línea.
y cómo darles ayuda psicológica y financiera. Ese es básicamente lo que ustedes ven como prioridades. Una prioridad también interesante es la del reclutamiento doméstico. A falta de estudiantes internacionales, las universidades en Estados Unidos en sus posgrados van a tratar de atraer y van a competir más, por supuesto, por atraer más estudiantes locales, estudiantes estadounidenses o que residen en los Estados Unidos. Y obviamente las universidades han tomado una serie de medidas para continuar atrayendo a estudiantes internacionales. ¿Quién iba a pensar hace algunos meses que las universidades iban a decir, este año para admitir estudiantes internacionales no vamos a requerir ninguna de las pruebas del GRE o del GMAT o ninguna de ese tipo de cosas? Eso jamás lo hubiese imaginado yo. Bueno, ¿cuáles son los posibles impactos que esto pueda tener en la parte internacional? Bueno, el primero es que al haber menos estudiantes internacionales, pues, y si la institución destina su esfuerzo a la internacionalización por la vía de la movilidad, pues seguramente esto pone en riesgo de marginalizar los esfuerzos de internacionalización. Hay un efecto multiplicador. Al no haber estudiantes internacionales, no hay este efecto multiplicador en la logística, el hospedaje, la derrama económica que representan los estudiantes internacionales. Al haber menos actividad de movilidad, también hay menos movilidad de académicos y, por supuesto, las implicaciones financieras, al no ser tan estratégica la función internacional, se corre el riesgo de que las autoridades universitarias decidan que la parte internacional se le tiene que poner un freno o inclusive que exista la opción de que probablemente ni siquiera sobrevivan algunas oficinas de asuntos internacionales de las universidades. En resumen, tal parece que el futuro no es algo que va a pasar, sino que ya está pasando, que ya está presente con nosotros. Estas ideas de futuro ya no son del futuro, son del presente. Hay una nueva normalidad. ¿Quién iba a pensar hace 4 meses que en un estadio en Corea del Sur tuvieran que poner fotografías de los espectadores? O que en una iglesia en Italia tuvieran que poner fotografías de los feligreses. O, por ejemplo, en la Meca, que normalmente está completamente llena de feligreses, ¿quién iba a pensar que hoy solamente hay una persona o 3 personas que se encuentran en este espacio sagrado para los musulmanes? ¿Quién iba a pensar que en los restaurantes en Tailandia pondrían estas barreras entre comensales? O que incluso la señalética de las, diríamos, de algunos lugares tuviese que cambiar para entender nuevas realidades del distanciamiento social, o que en las escuelas en China tuvieran que poner barreras entre los estudiantes, o que tuviéramos que volver a la enseñanza a través de la televisión, o que alguien tuviera que inventarse alguna manera creativa a falta de máscaras para poder estar en las escuelas. ¿Quién iba a pensar que las universidades que viven de la energía y de la actividad de los estudiantes en varios espacios prácticamente se quedaran desiertas, los salones de clases, los pasillos, inclusive hasta las graduaciones virtuales? ¿Quién iba a pensar que una universidad en China haría una graduación con robots de sus estudiantes? ¿O quién iba a pensar que habría alguna universidad en Zoom? Así que es una nueva realidad. Tenemos que entender que inclusive pues habrá una nueva vida social en los estudiantes mismos, porque el riesgo de los contagios seguirá todavía presente por mucho tiempo, y esto naturalmente que representará incertidumbre y ansiedad tanto de los estudiantes como de los profesores. Es una nueva realidad. Y es una nueva realidad en un mundo que será cada vez más interdependiente, y la interdependencia ayudará a aflorar lo más solidario y lo más positivo de la humanidad y también lo más miserable y egoísta de la humanidad, como dice don Edgar Morin en esta reflexión que hace acerca de la falta de comprensión y de egoísmo y de ultranacionalismo que lamentablemente observamos hoy en el mundo. Es una nueva realidad en un mundo cada vez más interconectado, pero al mismo tiempo con grandes deformaciones en la comunicación y en la generación de noticias que no necesariamente son verdaderas. Un mundo que lamentablemente también será más turbulento y en donde, nos guste o no, tenemos que poner atención a estas realidades porque a todos nos afecta, porque estamos de alguna manera todos en el mismo barco. Y al mismo tiempo, un mundo cada vez más fascinante. Y ustedes que trabajan en los posgrados lo saben bien,
porque el ritmo de cambio que experimentará el mundo en la producción de conocimiento se ha acelerado rápidamente antes de la pandemia y sobre todo durante la pandemia. Jamás pudiéramos haber imaginado en el pasado que tan rápidamente pudiéramos estar cerca, por ejemplo, de contar con una vacuna. No me cabe la menor duda que este será el siglo de la biología, que es donde se presentarán la mayor cantidad de descubrimientos, pero al mismo tiempo la mayor cantidad de dilemas éticos en la generación del conocimiento. Es también el siglo en donde el liderazgo de las computadoras ya es una realidad y va a ser cada vez más una abrumadora realidad, y precisamente porque estas computadoras de alguna forma nos van a forzar a, diríamos, a nuevas formas del conocimiento. Esta idea, por ejemplo, de hacer journals con resultados negativos, o esta idea que ya sabemos que hoy, técnicamente hablando, una máquina computadora puede hacer un paper prácticamente sin la presencia de humanos, pues esto es algo que naturalmente tiene significativas implicaciones y complicaciones para todos nosotros. En resumen, es una nueva realidad que tenemos que aprender a ver con lentes diferentes. No la vamos a poder ver con la idea de la normalidad anterior. Así que es momento de cuestionar nuestros dogmas. Es momento de cuestionar los supuestos tradicionales que hemos tenido con respecto a la educación superior y con respecto a la internacionalización. Hay que cuestionarnos si la internacionalización es nada más movilidad, si la internacionalización es nada más convenios. Yo suelo bromear diciendo que el grado de internacionalización de una universidad es inversamente proporcional al número de convenios que tiene firmados, porque sabemos que los convenios son un buen pretexto para los viajes de autoridades y para la fotografía de los periódicos, pero que en el mayor de los casos realmente no sirven para nada. Es momento de cuestionarnos si realmente tenemos evidencia de si los estudiantes están aprendiendo a pesar, independientemente o realmente por lo que les estamos enseñando. Y si realmente contamos con esa evidencia. Es momento de cuestionarnos qué tan obsoleta y qué tan pesada es la carga académica de nuestras instituciones de educación superior. Es momento de cuestionarnos si realmente los rankings son tan importantes como lo hemos pensado en los últimos años. Y sobre todo, es momento de cuestionarnos para qué es la educación. ¿Es nada más para buenos empleos o realmente es una educación para una ciudadanía responsable y una educación que no termina en las aulas? Así que este es un momento para revisar cuál es el rol de la educación superior. Me parece que hay que reforzar la idea de la necesidad de formar profesionales que tengan una competitividad global, pero sobre todo que también tengan un profundo sentido de responsabilidad con su comunidad local. Como dice Edgar Morin, la educación del futuro deberá ser una enseñanza que se centre en la condición humana. Es una enseñanza que deba reconocer a la humanidad en su diversidad cultural, en todo lo que tiene que ver con lo humano. Así que la crisis ha sido complicada, es una crisis verdaderamente inaudita, pero al mismo tiempo es un momento único, porque me da la impresión de que tal parece que los planetas se alinean para realmente sí sentarnos y decir, a ver, ¿qué es de lo que estamos haciendo o hemos hecho convencionalmente? Vale la pena replantearlo. Hay un estudio que hicimos en la Fundación Qatar y con la revista El Economista, que les recomiendo que lo consulten, está disponible en el Internet, en donde justo lo que hicimos fue hacer un análisis acerca de cuáles son estos modelos innovadores de la educación superior que están empezando a surgir precisamente producto de la pandemia. Uno de ellos es precisamente donde tengo el privilegio de trabajar, que es justo este agregado de 22 instituciones de educación, desde el kinder hasta la formación doctoral, 8 de ellas universidades, de las más prestigiosas en el mundo, y en donde hemos logrado y estamos tratando de generar un verdadero ecosistema de innovación, educación y, por supuesto, creatividad. En este reporte que les hago referencia, se habla de los retos claves que la educación superior estará enfrentando y que ya está enfrentando en este momento, y también me parece que habla también de las soluciones. Habla también de la necesidad
de repensar nuestros paradigmas en la educación superior, y yo agregaría en la internacionalización. Y aquí la pregunta me parece que tendría que extenderse, porque tendría que ser una pregunta que dijera, hay que repensar, sí, pero ¿qué es lo que puedo hacer yo? O sea, ¿qué es lo que realmente yo como académico o académica puedo hacer, o en una responsabilidad en la gestión de los posgrados, para realmente aprovechar y reconstruir aquello que no estaba bien construido, aprovechar y redimensionar aquello que no estaba propiamente dimensionado? Por ejemplo, vale la pena cuestionarnos si nuestro paradigma tradicional de enseñanza sigue siendo válido o no. Si podemos de alguna manera, diríamos, agregar una visión diferente a la interacción entre estudiantes y profesores, a definición de quién y cómo va generando el conocimiento. Yo estoy seguro que en el caso del posgrado esto es menos agudo que en el caso de la licenciatura. Ya en el posgrado los estudiantes ya han logrado un mayor punto de madurez, ya hay mayor expectativa de que ellos son quienes manejan su propio proceso de aprendizaje, pero hay que ser honestos también. Seguimos reproduciendo patrones muy tradicionales, monolíticos y monocomunicacionales de los profesores hacia los estudiantes en la interacción cotidiana, primero en el salón de clases y ahora a través de las computadoras. Las expectativas e incentivos que hay adentro de las instituciones de educación superior y afuera de las instituciones de educación superior son muy diferentes. Se asumen las instituciones educativas que la gente tiene que trabajar por su cuenta, mientras que en la realidad en el mundo nos están diciendo que tienen que trabajar en equipo. Se ha asumido que hay que memorizar información física cuando realmente lo que se necesita es más iniciativa y liderazgo y reconocimiento de nuevas áreas del conocimiento. En fin, vale la pena cuestionarnos estas visiones convencionales y tratar de decir si hay margen para hacer modificaciones importantes. Seguramente hay que redefinir el papel de los docentes más hacia la idea de personas que faciliten el desarrollo de los estudiantes, no nada más para ser buenos profesionales, pero sobre todo para ser buenos ciudadanos. Y también vale la pena cuestionarse si el aprendizaje sucede por lo que hacemos en el salón de clases, a pesar de ello o independientemente de ello, para lo cual hay que tener la evidencia, porque muchas veces ni siquiera sabemos. Miren, hay un estudio que me tocó participar con la gente de la Universidad de Stanford el año antepasado. Era un estudio bastante sencillo. Lo que queríamos era ver cuánto ganan o pierden de conocimiento los estudiantes de licenciatura desde el momento en que entran hasta el momento que terminan sus estudios universitarios. Y miren qué curioso, ustedes pueden observarlo ahí. Por ejemplo, el caso de la India, los estudiantes en promedio en el dominio de matemáticas más o menos están menos 0.3 desviaciones estándar por debajo del promedio, pero después logran compensar esto y más o menos dan un brinco relativamente significativo. Pero la gran sorpresa fue China, en donde los estudiantes que inician los estudios universitarios saben más que cuando egresan. Algo pasa ahí en el sistema que hace que los estudiantes no solamente no aprendan más, sino que inclusive pierdan conocimiento. Y esto es algo que tenemos que tener la evidencia, tenemos que estudiarlo, tenemos que hacer investigación para saber si realmente los estudiantes están aprendiendo o no. Y obviamente esto implica también revisar nuestras estructuras curriculares, que lamentablemente en el caso mexicano y también en el caso colombiano se caracterizan por ser muy rígidas, que están muy cargadas de contenidos. Para el que ustedes den una idea, en el caso de la licenciatura, los estudiantes de México más o menos toman en promedio un 30% más de cursos y de horas clase que los estudiantes en el programa equivalente en Estados Unidos y casi un 40% más que en el caso europeo. Y cada vez que revisamos programas académicos en las instituciones de educación superior, en lugar de quitar, siempre queremos agregar más cosas. En donde también hay que revisar el hecho de que nuestros enfoques son muy dirigidos a contenidos, son altamente secuenciales, en donde seguimos teniendo una gran endogamia académica y donde también hay muy poca lateralidad. La posibilidad de que los estudiantes transiten entre programas académicos, entre materias, entre departamentos, sigue siendo muy complicada en el caso de las universidades mexicanas. Si un estudiante está estudiando su maestría en economía y decide que va a estudiar su maestría en administración
y quiere cambiar y que le reconozcan la materia de economía de la maestría de economía, seguramente en la maestría de administración le van a decir que no sirve esa economía, que la única economía que sirve es la de su maestría en administración. Así que tenemos que hacer que nuestro triángulo de la educación superior no sea vicioso, sino virtuoso. Que más gente tenga acceso a la educación superior, que retengamos a los estudiantes, que no perdamos a los estudiantes, que lo que aprendan sea relevante, que se titulen oportunamente, y esto implica que tengamos evidencia, que tengamos una cultura de la evidencia y que tengamos los procesos que permitan saber si realmente está sucediendo eso o no. En el caso de la internacionalización, ante la falta de movilidad, hay muchas oportunidades con cosas que podemos hacer. Por ejemplo, hay toda una literatura con respecto a las oportunidades de internacionalización en casa, a esfuerzos que permitan brindar la dimensión internacional, no a los estudiantes que salen al extranjero, sino a todos los estudiantes de la universidad. Mecanismos de movilidad virtual es otra posibilidad. La idea de semestre cero en el extranjero, los microcampus, las cátedras espejo con colegas de otros países, las investigaciones conjuntas realmente innovadoras y, por supuesto, alianzas innovadoras que sean útiles con socios estratégicos, y también es una buena oportunidad para imbuir la dimensión internacional en el rediseño de los programas académicos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, realmente no hay soluciones mágicas para ello. La realidad es compleja, el problema es complejo, por supuesto que la solución es compleja. Sin embargo, hay ciertos elementos que sí me parece que son válidos de tomar. Primero, por supuesto que hay que establecer o revisar las prioridades estratégicas que teníamos en la internacionalización antes de la pandemia para revisar su vigencia, su urgencia y su importancia. Hay que redefinir, por supuesto, las estructuras organizacionales dedicadas a la internacionalización. Por supuesto que también es necesario reevaluar y revalorar las alianzas estratégicas que ya tenemos actualmente. ¿Cuántos de los convenios no sirven? Bueno, pues ya mejor a quitarlos, no tiene caso seguir agregando ahí lo innecesario. Hay que, por supuesto, adecuar los incentivos para que vayan a las áreas de prioridad que hemos definido, y también, por supuesto, hay que establecer, como decía anteriormente, sistemas de seguimiento que permitan contar con evidencia y que permitan corregir rumbos inadecuados en el momento en que estos se presenten. Así que, en resumen, ¿quién nos dijo que la universidad no debe y no puede cambiar? Es necesario innovar, y para innovar tenemos que pensar más allá de lo convencional. Lamentablemente, la paradoja es que las universidades, por una parte es cierto que son el mejor laboratorio social de cambio, pero al mismo tiempo tienden a inhibir su capacidad de innovación. Por muchas razones. Por el prestigio, por los rankings, por el publish or perish, por la tradición de las acreditaciones, por los padrones de excelencia. Ustedes pueden tener una lista de 1000 razones por las cuales pueden decir qué difícil es cambiar, qué imposible es cambiar. Y esto, por supuesto, que también tenemos que forzarnos a pensar en las áreas donde sí podemos cambiar o en las vías que nos ayuden a sí poder cambiar. Y ciertamente los gobiernos tienen que actuar, pero no podemos esperar a que ellos lo hagan, porque además a veces si esperamos a que ellos lo hagan, capaz de que lo que van a hacer es algo peor o algo que no nos conviene. Así que yo termino invitándolos a reflexionar si sus universidades, si ustedes en sus programas de posgrado, ¿qué están haciendo? ¿Están simplemente reaccionando a lo que está pasando afuera? ¿Están pasivamente viendo nada más la película? ¿Están copiando lo que otros están haciendo? ¿O si realmente están activa y proactivamente metidos tanto en la solución de problemas, en la generación de nuevo conocimiento requerido para entender esta crisis y sus implicaciones, y también, por supuesto, en la modificación de sus programas para convertirlos a una nueva realidad? El riesgo sería que ejerciéramos el arte de la ambigüedad, que es continuar haciendo las cosas como siempre, aunque esperando diferentes resultados. Bien dicen los que nos critican que la universidad italiana de 1350 era esta,
y que las universidades junto antes del COVID pues seguían siendo más o menos igual. Hay un profesor o profesora que sabe y hay unos estudiantes sentados frente a ellos que no saben. Y entonces, que realmente no ha cambiado este modelo monolítico y unilateral de comunicación. Y también que en las universidades somos muy dados, muy buenos y expertos en echarle la culpa a los demás de los problemas y de las realidades que nosotros tenemos y, por supuesto, de las capacidades de solución que nosotros tenemos. Así que yo los invito a pensar en la necesidad de nuevos liderazgos en el salón de clases, nuevos liderazgos en la administración de programas de posgrado y, por supuesto, también en las instituciones. Liderazgos que estén más orientados a la acción, pero enfocados a la gente, que sean, por supuesto, visionarios, pero realistas, que sean ambiciosos, pero humildes, que sobre todo sean inspiracionales, inspiradores, que por supuesto sean liderazgos que estén más dispuestos a asumir riesgos y a cuestionar los supuestos tradicionales. Termino simplemente con algunas citas, 3 citas que me gusta siempre utilizar en mis presentaciones. Una de Charles Darwin, que dijo que los que realmente van a sobrevivir son los que se adapten mejor a las condiciones cambiantes del entorno. La segunda cita que me gusta utilizar es una cita de hace ya más de 100 años de nuestro poeta latinoamericano Rubén Darío, quien decía que el ayer es un sueño, el futuro pues una visión incierta, que lo único que tenemos para nosotros es el presente. Yo los invito a que en esta reflexión pensemos en qué puedo hacer yo en el presente para un mejor futuro. No se les olvide que el futuro no se adivina y tampoco se extrapola. El futuro se construye. Y lo que yo haga hoy es lo que permitirá precisamente definir ese futuro que quiero o que no quiero. Y con esto termino con una cita de Paul Valéry, quien en 1931, hace ya casi 100 años, dijo: lo que nos desconcierta en nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser. Y yo les diría que hoy, más que nunca, esta cita de Paul Valéry tiene toda la vigencia del mundo. Lo que nos desconcierta en este tiempo es que el futuro ya no es ni será lo que solía ser. Muchísimas gracias por su tiempo y su paciencia. Espero que esta reflexión los deje confundidos y si eso se logró, me parece que entonces sí se logró el objetivo. Muchas gracias. Pues espero que me escuchen. Sí, muchísimas gracias al doctor Marmolejo por esta excelente presentación. Ya en el chat vemos ahí las felicitaciones, pero también hay algunas preguntas y le pediríamos por favor al doctor si pudiera revisar algunas y hacernos un comentario final. En lo que él revisa esto, quisiera aprovechar para agradecer también la presencia y dar la bienvenida, aunque ya prácticamente nos estaríamos despidiendo, a los colegas de la Red Colombiana de Posgrados que nos acompañan. Y también quisiera hacer un comentario porque tendremos disponible la grabación de la presentación y el material para poderlo compartir. Tuvimos un problema con la presentación, creo que algunos de ustedes se percataron de una imagen muy sangrienta que apareció ahí en la pantalla y es un intento por afectar la reunión, así que esto nos obligó a dejar a muchos participantes en la sala de espera. Cuando empezó a incrementarse el número de asistentes, de manera inmediata empezó a aparecernos esta imagen tan negativa y por eso se tomó esa determinación, pero confiamos en que con la grabación ya podremos resolver un poco. Tenemos varios colegas que por el teléfono estaban diciendo, oye, no puedo entrar. Y bueno, en fin, esta era la situación que se presentó. Doctor, si gusta, por favor, hacer un comentario sobre las preguntas. Cómo no, son bastantes preguntas y se las agradezco y con todo gusto me encantará poder continuar con el diálogo con ustedes a través del correo electrónico posteriormente. Por ahí agregué mi correo electrónico en la presentación, pero algunas de las poquitas preguntas que he podido, diríamos aquí, revisar, me parecen de lo más pertinente. Una de ellas, por ejemplo, habla del problema de la tramitología que hay en la educación a distancia y de la dificultad que hay para que los estudiantes de otras partes del mundo puedan gestionar autenticidad de sus documentos oficiales, etcétera. Sí, hay
diríamos, hay ya mecanismos muy interesantes que les recomiendo que revisen. Por ejemplo, World Education Services, WES.org, cuenta con un mecanismo en Se nos congeló la imagen. de transferencia de documentos internacionales. Esta red ha ido poco a poco impulsando la idea de la utilización del blockchain para precisamente generar estos, diríamos, blockchains precisamente virtuales que permitan que una persona tenga su portafolio disponible constantemente en el futuro sin necesidad, insisto, de transacciones, de movimientos físicos de documentos. La tramitología y la burocracia y la inercia burocrática con respecto a la adaptación de modelos de enseñanza presencial a no presencial es muy fuerte. Muchas veces, en el caso de las universidades mexicanas, fácilmente le echamos la culpa al gobierno, diciendo que el gobierno es el que ha creado todo este tipo de barreras, pero curiosamente, si ustedes le escarban un poquito, una gran cantidad de estas barreras son barreras internas de nuestras propias universidades, muchas veces inclusive sin siquiera saber por qué las tenemos. Yo cuando era vicerrector, me acuerdo muy bien que en alguna ocasión, llegando a mi función, me hablaban de los casi 100 reportes que se producían para las reuniones del consejo directivo. Y yo decía, bueno, de esos 100 reportes, ¿cuántos realmente se utilizan? ¿Cuántos realmente se leen? Y recuerdo muy bien que en este análisis que hicimos nos encontramos que prácticamente la mitad de ellos se hacían y yo preguntaba por qué se hacen y la respuesta que tenía es porque siempre se han hecho, no porque realmente se utilicen o sirvan. Así que también en estos temas tenemos grandes cosas que hacer. Otra inquietud que ahí planteaban acerca de que este panorama lleno de retos representa oportunidades. Coincido completamente. Es una excelente oportunidad, como ya lo decía en mi presentación, para realmente hacer esta transición. La parte de los organismos evaluadores, me parece que ahí tenemos que trabajar mucho más sobre eso. Yo he estado dialogando, de hecho tengo una reunión muy próxima con la red IACES, que agrupa precisamente a los grupos de aseguramiento de la calidad y acreditación de América Latina, y yo francamente a veces probablemente hasta exagere en mi preocupación al plantearles que realmente ellos tienen que cambiar. Yo insisto que los mecanismos de acreditación que ciertamente sirvieron tuvieron gran valor en el pasado para realmente llegar a ciertos niveles de estandarización en la calidad de nuestros posgrados y de nuestros programas de licenciatura en América Latina, ya se han quedado cortos. Hay que subir la barra otra vez, pero subirla de una manera flexible, porque realmente vemos hoy que las acreditaciones, lejos de ser un mecanismo propiciador y facilitador de la innovación, en ocasiones se convierten en un mecanismo precisamente que dificulta, que limita o incluso prohíbe la innovación. Muchas veces, insisto, en aras de este malentendido concepto de la calidad. Pregunta, ¿cómo ve CONACYT el asunto de las becas y su relación con los estudiantes? ¿Deberían estar tiempo completo presencial? Pues yo más bien diría, pregúntenle a CONACYT. No estoy seguro si CONACYT respondería, considerando los eventos recientes, y me parece que lamentablemente tal parece que hay una valoración relativamente incompleta acerca de la importancia de la formación de posgrado en el contexto actual de la educación superior en México. Otra pregunta que me hacían es sobre las plataformas con este caso la de Columbus, que es desarrollada por UNESCO y por COIL. Este sistema COIL, que para los que no lo conozcan, es precisamente el mecanismo al que yo me refería anteriormente de esta idea de la virtualidad en la movilidad. Hay muchos mecanismos de este tipo. En México, la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, la AMPEI, ha estado trabajando mucho en este tema.
Ahí seguramente encontrarán ustedes experiencias concretas muy positivas. Brasil también ha hecho un esquema muy similar a través de un programa que ha creado, y también hay otra iniciativa que se llama The Stevens Initiative, que les recomiendo que revisen en el contexto internacional, que está precisamente tratando de atender esta situación. Así que bueno, son solamente algunas de las preguntas que puedo así rápidamente responder. Insisto, si hay alguna manera de continuar este diálogo, estaré encantado de hacerlo. Hay una última pregunta que me parece importante, que señala que cuánto tiempo estimo que dure la transición hacia la operación de la nueva realidad en las universidades. Bueno, es que la nueva realidad ya está. Pensar en una nueva normalidad que sea más de lo mismo o más de lo que ya existía, lo veo muy difícil en el corto plazo. Sí anticipo que probablemente en unos 2 o 3 años, asumiendo que los mecanismos de control de la vacunación, aún con todo el escepticismo no científico que hay al respecto, nos permitan regresar a cierta normalidad en la movilidad y en la socialización entre los individuos, sí me parece que probablemente tenderemos a volver a cierta relativa normalidad. Pero hay caminos en donde ya donde ya hemos dado pasos que sería muy lamentable que los diéramos hacia atrás. Por ejemplo, el que tiene que ver con el tema de la virtualidad. Ya sabemos que la virtualidad no es la panacea, pero sí sabemos que se puede utilizar para muchas cosas. Entonces, esta idea de los aprendizajes blended o híbridos, como se dice en español, me parece que la tenemos que rescatar. No todas las enseñanzas se tienen en el salón de clases. Así que podemos rescatar esto. La idea del flip learning, por ejemplo, el aprendizaje invertido, vale la pena rescatarla. De alguna manera es como funcionan los posgrados. El estudiante llega a la clase no a aprender algo nuevo, sino con un conocimiento que ya adquirió por su cuenta y que entonces sí le permite en el salón o en la interacción con sus pares y con los profesores generar nuevo conocimiento con base en las discusiones y los debates. Eso implica que tenemos que escolarizar menos la enseñanza de los posgrados y convertirla más a enseñanza orientada a la generación o al análisis de problemas. No es esto algo, diríamos, novedoso para ustedes porque ustedes de alguna manera trabajan en esto, pero ustedes en los posgrados tienen que contribuir a que esto se traduzca también a nuevos saberes y nuevos aprendizajes en los niveles de licenciatura de las universidades. Así que hay mucho por hacer. Yo creo que este es momento para, diríamos, arremangarse y ponerse a trabajar, y no es momento para simplemente estar esperando para ver qué es lo que sucede. No se les olvide, como yo decía, que el futuro no se adivina, no se extrapola, el futuro se construye. Y también hay una frase que siempre me gusta usar diciendo que, sabiendo que, como dijo Menke, que para cada problema complejo hay una solución sencilla y rápida, pero casi siempre es una solución que es incorrecta. El problema complejo, ustedes lo saben como expertos, requiere soluciones complejas. Y esto implica la capacidad analítica de quienes trabajan en los posgrados para precisamente resolver estos dilemas tan agudos que hoy presenta la humanidad. Pues muchísimas gracias, doctor, por todos sus comentarios, por su excelente presentación. Y dada la buena disposición que ha manifestado, vamos a molestarlo, vamos a transcribir las preguntas y se las vamos a hacer llegar para que por favor nos las pudiera contestar con la expectativa de que pues todos los participantes que las plantearon queden por allí satisfechas sus dudas, y además porque dio algunas referencias que con los cortes en la comunicación de pronto pudieran no haberse completado apropiadamente o entendido. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación en esta ocasión. Vamos a poner a disposición, como ya nos lo han pedido en varios comentarios, la conferencia del doctor, que ha resultado pues muy relevante, particularmente en estos momentos de incertidumbre en los que, como él dijo, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Les comentamos a los participantes habituales del seminario que en la plataforma EDU va a estar ya disponible
la actividad que hay que desarrollar de reflexión sobre las 3 presentaciones que hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde. Buenas noches, doctor, y gracias por compartirnos todos sus conocimientos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.